Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la boca de todos, especialmente de los fans de la exitosa serie turca Senkalkam. Hablo por supuesto de la icónica pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos cariñosamente, Hande y Kerem. Su química en pantalla era innegable, algo que trascendía las cámaras y conquistaba corazones alrededor del mundo. Pero hoy, no vamos a hablar solo de su romance floreciendo o de los momentos dulces que nos regalaron, no. Hoy vamos a desgranar un evento que, según los rumores y el análisis de muchos, podría haber sido un punto de inflexión, un momento de tensión que lo cambió todo. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a analizar esa supuesta discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que, de ser cierta, marcó un antes y un después en su relación y quizás en su carrera. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente es esa chispa, esa conexión casi mágica que compartían en Senkalkam. Eda y Serkan se convirtieron en una pareja que los espectadores amaban, y esa popularidad traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real. Durante mucho tiempo su amor fue una fuente de alegría para sus seguidores, quienes disfrutaban de cada foto juntos, cada aparición pública, cada dulce declaración en redes sociales. Parecía que su historia de amor estaba destinada a ser un cuento de hadas moderno, un romance que inspiraba a miles. Sin embargo, como en todas las historias, no todo es color de rosa y a veces, incluso las relaciones más sólidas enfrentan desafíos. Y es precisamente uno de esos desafíos lo que vamos a explorar hoy, una supuesta discusión que, según muchos, pudo haber sido un antes y un después para Hande y Kerem. Los rumores sobre esta supuesta tensión no surgieron de la nada. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas tan mediáticas, los detalles, por pequeños que sean, se magnifican y se convierten en objeto de especulación. Y en el caso de Hande y Kerem, ha habido varios momentos en los que los fans y la prensa han sentido que algo no iba del todo bien. Pero hay uno en particular, un evento o una serie de eventos que se han rumoreado con insistencia, que se presenta como el punto clave. Se habla de un momento en el que las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras individuales, o quizás diferencias personales, habrían llevado a un fuerte desacuerdo entre ellos. Para entender la magnitud de esta supuesta discusión, debemos recordar el contexto. Senkalkam fue un éxito rotundo catapultando a Hande y Kerem a un nivel de fama internacional. Esto significó no solo más trabajo, sino también una exposición mediática constante. Cada paso que daban era escrutado, cada interacción analizada. Imaginen la presión de mantener una relación, de lidiar con las demandas de sus carreras y al mismo tiempo, de estar bajo el microscopio público. En este escenario es fácil imaginar que las pequeñas grietas, si las hubiera, podrían haberse ensanchado bajo el peso de tanta atención. Entonces, ¿qué se dice exactamente sobre esta discusión? Las versiones varían, como suele suceder con los rumores. Algunos señalan que pudo haber sido relacionada con la planificación de sus carreras individuales, con desacuerdos sobre proyectos futuros o la dirección que querían tomar profesionalmente. Otros sugieren que las diferencias podrían haber sido más personales, quizás relacionadas con la forma en que manejaban la relación bajo el escrutinio público o diferencias en sus personalidades que, con el tiempo y la intensidad de la relación, salieron a la luz. Lo cierto es que sea cual sea la causa, el resultado, según las teorías, fue un momento de gran tensión que habría puesto a prueba la solidez de su vínculo. Piensen en esto, cuando dos personas están tan intensamente enamoradas y tan conectadas, una discusión profunda puede ser devastadora si no se maneja adecuadamente. Y si esta discusión fue especialmente acalorada o si los temas tratados fueron particularmente sensibles, podría haber creado una brecha emocional que, aunque intentaran cerrar, dejara una cicatriz. Los observadores más atentos de su relación notaron, después de ciertos periodos, cambios sutiles en su forma de interactuar en público, o incluso periodos de menor visibilidad juntos. Estos momentos para muchos se interpretaron como secuelas de esta supuesta confrontación. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida profesional y la personal a menudo se difumina, y las presiones pueden ser enormes. Una discusión en este contexto
Puede no ser solo una pelea de pareja, sino una crisis que afecta su trabajo conjunto, sus oportunidades futuras y su imagen pública. Si Andy y Kerem realmente tuvieron una discusión de esta magnitud, habría sido un desafío colosal superarla, especialmente con la fama y la atención que tenían sobre sus cabezas. Ahora, ¿cómo pudo esta discusión cambiarlo todo? Bueno, si realmente ocurrió, las repercusiones podrían haber sido múltiples. Por un lado, podría haber llevado a un periodo de enfriamiento en su relación, donde intentaron evaluar si podían superar esas diferencias. Esto podría haber afectado su dinámica en público, haciéndolos parecer más distantes o menos efusivos de lo que estaban acostumbrados. También podría haber influido en sus decisiones profesionales. Tal vez, después de esta tensión, ambos sintieron la necesidad de enfocarse más en sus carreras individuales, distanciándose un poco para recuperar su espacio y su identidad. Además, una discusión tan significativa podría haber sembrado dudas en sus mentes. Cuando la tensión es alta y los temas son serios, uno puede empezar a cuestionar la compatibilidad a largo plazo, o si realmente están en la misma página en cuanto a lo que quieren de la vida y de su relación. Este tipo de cuestionamientos internos, sumados a la presión externa, pueden ser increíblemente difíciles de manejar. Las teorías sobre la discusión a menudo se centran en la idea de que fue un momento de confrontación de verdades difíciles. Quizás se dieron cuenta de que tenían expectativas diferentes, o que la realidad de su relación bajo el ojo público era más dura de lo que habían anticipado. Si hubo un tema subyacente de resentimiento o de sentirse incomprendido, una discusión puede ser el catalizador para que esas emociones reprimidas salgan a la luz. Y una vez que salen, es difícil volver atrás. Se habla mucho de cómo la prensa turca y los fans siempre estuvieron pendientes de cada movimiento de Hande y Kerem. Cualquier señal de distanciamiento, cualquier ausencia en eventos juntos, era analizada al detalle. Y si esta discusión realmente ocurrió y tuvo un impacto significativo, es probable que esas señales se volvieran más evidentes, alimentando aún más los rumores y las especulaciones. Pensemos en el impacto que una discusión así podría tener en la química que ambos mostraban. Si bien su amor en la pantalla era ficticio, su conexión en la vida real era lo que alimentaba la fantasía de muchos fans. Una tensión real y profunda podría haber hecho que fuera más difícil para ellos proyectar esa misma química y esa misma dulzura en sus interacciones públicas o incluso en sus proyectos futuros, si hubieran tenido la oportunidad de trabajar juntos de nuevo. Los momentos de crisis, aunque dolorosos, a menudo son los que más nos enseñan sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones. Si Hande y Kerem atravesaron una discusión así, es posible que hayan aprendido mucho sobre sus límites, sobre sus necesidades y sobre cómo comunicarse de manera más efectiva, o quizás, como resultado, se dieron cuenta de que eran incompatibles en aspectos fundamentales. El análisis de estas situaciones es fascinante porque nos permite ver cómo la vida real de las celebridades, a pesar de todo el glamour, está llena de los mismos altibajos que cualquier otra persona. Las presiones son diferentes, sí, pero las emociones y los desafíos son universales. Y cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem, la curiosidad por entender los entresijos de su relación es aún mayor. Volviendo a la idea de que lo cambió todo, es posible que esta discusión marcara el principio del fin de su relación tal como la conocíamos. O quizás por el contrario fue un momento de catarsis que, después de mucha reflexión y trabajo, les permitió fortalecer su vínculo. Sin embargo, las pruebas de su ruptura posterior alimentan la teoría de que la tensión fue significativa y tuvo consecuencias duraderas. Los medios y los fans son excelentes para detectar cambios. Y para muchos los cambios en la dinámica de Hande y Kerem se volvieron evidentes en cierto punto. La forma en que interactuaban en entrevistas, la frecuencia con la que se les veía juntos, e incluso la intensidad de sus publicaciones en redes sociales, todo fue objeto de análisis. Y si hubo una discusión que lo cambió todo, es probable que los efectos de esa discusión se reflejaran en estos aspectos. Es importante destacar que al final, solo Hande y Kerem saben la verdad sobre lo que sucedió. Lo que nosotros como espectadores y fans tenemos son fragmentos de información, rumores, y nuestras propias interpretaciones. Sin embargo, la persistencia de estas especulaciones sobre una discusión que marcó un antes y un después habla de la intensidad de su relación y de la profunda conexión que los fans sentían con ellos. Y es precisamente esa intensidad la que hace que el tema sea tan interesante. Una discusión no tiene por qué ser el fin de algo, puede ser el comienzo. O de una nueva fase, de un entendimiento más profundo, o de una reconciliación más fuerte.
Pero en el contexto de una relación pública y de las presiones del mundo del espectáculo, las discusiones pueden tener un peso diferente y sus consecuencias pueden ser más visibles y más difíciles de manejar. Quizás, y esto es solo una especulación, esta discusión les obligó a tomar decisiones difíciles sobre su futuro juntos. Tal vez se dieron cuenta de que a pesar de su amor, sus caminos profesionales o sus deseos vitales eran demasiado divergentes. O tal vez la tensión y la incomodidad generadas por esa discusión hicieron que fuera insostenible seguir adelante con la relación. El mundo del entretenimiento es un torbellino, y las relaciones que florecen en él a menudo están sujetas a fuerzas externas que pueden poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Una discusión, por pequeña que sea, puede magnificarse cuando hay cámaras y público observando. Y si se trata de una discusión que realmente lo cambió todo, entonces sus efectos se habrían sentido en múltiples niveles. Pensemos en el poder de la comunicación. Una discusión puede ser una oportunidad para sanar y crecer, pero también puede ser un punto de no retorno si no se aborda de manera constructiva. Y en el caso de Hande y Kerem, si esta discusión fue tan definitoria, es probable que haya sido un momento en el que las palabras y las emociones tuvieron un peso significativo. En resumen, la supuesta discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa que se rumorea que lo cambió todo, es un tema fascinante que ha cautivado a los fans de Sen Kalkapm y de su relación. Si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio envuelto en especulaciones, la idea de un momento de tensión profunda que pudo haber alterado el curso de su romance y sus carreras individuales resuena en muchos. Ya sea por presiones profesionales, diferencias personales, o la abrumadora exposición mediática, este supuesto evento se ha convertido en una pieza clave para entender la evolución de su relación y, finalmente, su desenlace. Es un recordatorio de que, detrás del brillo de las estrellas, hay seres humanos lidiando con desafíos reales, y que a veces, una simple conversación, o una fuerte discusión, puede ser un punto de inflexión que cambia el rumbo de todo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de un momento tan intrigante en la historia de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta discusión. ¿Creen que realmente ocurrió? ¿Cuáles creen que fueron las causas? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo, quiero leerlos. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.